Podríamos decir que es una paradoja, pero en realidad es la crónica de una muerte anunciada. Una docente oriunda de la ciudad entrerriana de Villaguay falleció tras accidentarse el sábado en la ruta 20, la ruta que conecta localidades como Villaguay y Basavilbaso, en esa misma provincia. Esta docente viajaba a trabajar habitualmente por esa ruta y apenas 13 días antes de este accidente que terminó costándole la vida, esta docente había publicado en sus redes sociales distintos mensajes advirtiendo por el estado que presentaba esta ruta. Allí se alertaba por la aparición de pozos de forma sorpresiva. Así lo había hecho 11 días antes de este trágico siniestro que terminó costándole la vida a Pamela Smile, esta docente rural que vivía en Villaguay y se trasladaba todos los días por esta ruta para poder cumplir con su trabajo. Iba en un Volkswagen Bora. El hecho sucedió a unos 200 metros al sur del ingreso de Las Moscas, que es una localidad que está allí entre Villaguay y Basavilbaso, en la provincia de Entre Ríos. La crónica de una muerte anunciada en una ruta, una más de las tantas rutas argentinas que se encuentran en estado deplorable y que, pese a las advertencias de los propios vecinos que tienen que usar esas rutas y las transitan a diario, no se hace nada para tratar de repararlas y dejarlas en condiciones. Esta docente intentó esquivar un bache y murió. ¿Dónde sucedió esto? Vamos a mostrarles el mapa de esta ruta. Sucedió allí en el centro, podríamos decir, de la provincia de Entre Ríos, en este tramo que parece ser el más comprometido, que conecta la localidad de Villaguay con Basavilbaso, pero concretamente entre Villa Domínguez y Las Moscas. Ese es el tramo donde esta docente de poco más de 30 años perdió la vida. Lo triste de todo esto es que existen los reclamos y desde hace muchísimos años no son escuchados para que esas rutas sean reparadas. Sin embargo, la desidia, la falta de atención por parte de los gobiernos, quizás la falta de dinero también para poder hacer frente a estas obras, termina pagándose con más muertes. Vamos a conversar sobre este tema. Le damos la bienvenida a Gregorio César, que es periodista de Villaguay. Gregorio, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, amigos. Muy buenos días para todos. Gracias por estar en contacto con nosotros. Bueno, gracias a usted por este tiempo que nos da también para hablar de este tema. Aquí se juntan muchas realidades. Por un lado, la realidad de muchos docentes que se ven obligados a irse de sus ciudades todos los días para cumplir trabajo. Los docentes taxis que se les llaman, que tienen que viajar, y eso ya es una situación de riesgo. Pero aquí agravada por las condiciones de infraestructura que no están en condiciones para que los vecinos puedan transitar, ¿no? Sí, habitualmente el tema de los docentes, uno sale a cualquier ruta del departamento, de la provincia de Entre Ríos, por lo menos en nuestra provincia, y nos encontramos permanentemente a esta hora de la mañana, si usted va a salir, con docentes que están haciendo dedos en la ruta, viajando por ahí digamos, echada la suerte a cualquier vehículo, a cualquier persona que lo transporte. También está la otra parte, que es el docente que viaja en auto, por medios propios. Se juntan entre varios docentes como para poder llegar a algún destino, que a veces pueden ser 20, 30, 40, 50, 60 kilómetros. Por ejemplo, Villaguay, la parte máxima del departamento al cual estamos, tiene 90 kilómetros de recorrido, es decir, que hay muchos docentes que hacen ese recorrido. Pueden ser caminos de ripios, de tierra, de asfalto. Es decir, te encontrás con todas esas realidades, ¿no? Cuando estás transitando. Como en este caso, la foto que estamos viendo, que es la docente que falleció, este es un camino de ripio, muchas veces intransitable cuando llueve. Muchos docentes lo hacen a caballo, lo hacen caminando, o muchos de ellos quedan viviendo en la escuela, si por ahí viene un año como el que hemos estado viviendo, con muchas lluvias. Son caminos de muchos kilómetros intransitables, porque nuestro suelo, nuestra tierra, llovió 10 milímetros y tal vez un vehículo no lo puede transitar. Gregorio, hoy cuando revisábamos en producción de este tema, ¿no? La Ruta 20, nos encontrábamos con reclamos de hace muchísimos años, vecinos de ciudades como Basavilbaso, que están mucho más al sur de Villaguay, reclamando, saliendo a las rutas, organizándose como muchos otros vecinos de otros lugares del país que también reclaman por sus rutas, también en la zona de Villaguay. Bueno, un reclamo de tantos años que nunca ha sido oído.
El tema vial, el tema caminos en la provincia de Entre Ríos está muy complicado estos últimos tiempos, particularmente el departamento de Villaguay tiene caminos muy complicados. Esta ruta, podríamos decir que una de las más nuevas que se ha hecho aquí en la provincia de Entre Ríos, creo que se finalizó, me parece, en el 2011, 2012, se estaba construyendo. El problema, interpreto, y ayer lo estaba hablando con algunas autoridades, que pasa por lo menos en nuestra provincia de Entre Ríos, a lo que lo hemos reflejado en nuestro departamento de Villaguay, son la falta de mantenimientos. Después se puede cuestionar la calidad de los materiales, para eso existen inspecciones, pero tenemos que entender hoy por hoy que los caminos se hacen, el tránsito no es el mismo que hace muchos años, hay mucho transporte pesado, por esta ruta en la cual estamos viendo pasan muchos camiones muy cargados que van con destino a Buenos Aires, que por ahí evitan la autovía 14 y van por esta ruta, entonces obviamente que va a provocar daños. El gran problema que entiendo que se tiene es la falta de mantenimiento. Claro. Digamos, ustedes pueden observar esos pozos, esas grietas que tiene la ruta, y bueno, no existe un Estado o una empresa que esté dando la solución. ¿Cuál es la solución? Parece que la primera grieta, el primer pozo, bueno, que haya un grupo, una cuadrilla allí que esté trabajando. Ayer justamente estaba hablando con el presidente con el director de la zonal Villaguay de Vialidad Provincial. Le preguntaba si era posible esto que estoy mencionando, de tener, de poder hacer los mantenimientos de los caminos, una falencia que creo que tenemos en Entre Ríos y en gran parte del país. No existen los mantenimientos, hasta que no está destrozado algo, no lo hacemos de nuevo y es un costo mucho más elevado. Entonces le decía, no existen las cuadrillas que se llamaban en su momento, por ejemplo, por lo menos aquí en la provincia de Entre Ríos, de vialidad, que cada tanto en las rutas había un destacamento, había un grupo de personas que se encargaban de ese mantenimiento. Me dijo, no hay elementos, porque hacer un mantenimiento de esto de lo que vos pedís significa que tenemos que buscar una empresa privada. Esto es llamar a una licitación. La empresa privada es, una vez que está roto, viene y hace el arreglo. Mientras tanto, digamos, el piso o el asfalto se va a seguir rompiendo. Esto que vos estás pidiendo, que estás diciendo, me dice, se tendría que tener elementos. ¿Qué significa elementos? Que no cuenta, creo que un solo vehículo para toda la provincia, es el camión, no sé si es el regador, como es que se le llama, que es el que caliente el asfalto como para hacer este trabajo, porque habría que, hay un pozo, habría que cortar, esos famosos cuadrados que uno ve muchas veces en la ruta que han cortado y han arreglado, sería cortar, sacar todo lo que ya se rompió, afirmar, hacer todo un trabajo como que si estás haciendo el asfalto nuevo y lo más importante, que lo más costoso tengo entendido, sería ese riego asfáltico, la última parte asfáltica que te precisa, digamos, de un vehículo, de un elemento para esto. Eso no se cuenta, entonces eso sería un presupuesto sumamente exagerado en estos momentos. Por eso, tal vez esto que yo digo de estos mantenimientos no se puedan llegar a hacer, que evitarían que haya que hacer una ruta nueva, después de haber una ruta que tiene 5 años, 7 años, que se tenga que hacer nueva o repavimentada. Qué complejo que es el tema. Estaba pensando, mientras te escuchaba, Gregorio, que la situación que vos planteás ahí en Entre Ríos se repite en todos lados, y eso es lo más triste, que no es ni siquiera un problema de un sector del país, sino en el interior del país en general, el estado de las rutas es así. Sí. Y tenemos que lamentar muertes y accidentes todo el tiempo. Sí, por supuesto, porque uno tiene que poner sobre la balanza y por supuesto la vida de una persona no se paga con nada, ¿no? Una persona que perdió la vida, claro, en este caso, por una situación que está ligada netamente con el estado que presenta la infraestructura vial. Ahora, es increíble que una ruta que fue realizada hace 5 años ya presente un estado así, con esta cantidad de baches y hundimientos y demás. Puede ser, como decía usted, puede ser la calidad de los materiales, puede ser la falta de mantenimiento, la imposibilidad de contar con los recursos necesarios para hacerlo, también la falta de control por parte de la policía caminera o el ente que en Entre Ríos se encargue de controlar que no pasen tantos camiones con el peso excedido que la ruta no pueda soportar, lo que sea, pero allí se nota la ausencia del Estado, claramente. No, totalmente. Yo creo, ayer justamente hablando con distintos vecinos, estábamos hablando de este tema, no hay un control o no vemos un control en las cantidades de muchos aviones internacionales, así que van con destino a Buenos Aires,
o en otra parte del interior del país, y no vemos los controles. No sé, en otras provincias, en otros lugares más fronterizos, pero en Villaguay o en esta zona es muy poco lo que esto sucede. Traen estas consecuencias, como ustedes dicen, de no tener, digamos, de ser exageradamente pesada la carga que llevan, de provocar estos daños. Ayer también me explicaban que hoy el material que se utiliza en el asfalto, es decir, en esta parte uno trata de averiguar, pero no es técnico para dar estas aclaraciones, pero este tipo de asfalto es, aparentemente no es el que se usaba tradicionalmente cuando se hacía una... ¿Por qué? Porque el asfalto, que es el más resistente, hay una cuestión con el medio ambiente también que se está evitando, no se puede utilizar. Entonces, por ese motivo se utiliza, es como es algo de asfalto, pero mejorado o mezclado con otras cuestiones que no lo hace tan resistente. Me daban el ejemplo de un tramo que hay acá en Villaguay, en otra ruta, que es la 6, me dice, vos que viajás por esa ruta y se acordaste que ese tramo hace años que está hecho, y vos fíjate que a lo sumo tiene algún hundimiento pero no se rompe. Bueno, ese es un asfalto viejo que resiste. Mira, esto es nuevo y es otra la historia. Gregorio, por último, esta es una situación, la de las condiciones que presentan la red de infraestructura vial, ¿es una condición que afecta a Villaguay, las zonas aledañas a Villaguay, o es generalizada en toda la provincia de Entre Ríos? No, mira, está complicado creo que en general en la provincia de Entre Ríos. ¿Querés que te pase casos, digamos, como para que sepan? Bueno, esta es una ruta 20, que es la más nueva, que es un tramo que une Villaguay vas a Bilbaso. Ahí sí están los departamentos Villaguay y Uruguay. El vuelco fue en la parte de Uruguay, donde está más complicada el departamento de Uruguay. Tenemos este inconveniente. El otro tramo de la ruta 20, que va desde Villaguay hacia Federal, es una parte de Ripio. Esto se licitó, se dio una empresa hasta el 2015, no se concretó nunca el asfalto, sigue siendo Ripio, que ya no es más Ripio, es parte de tierra. Hace poquito un colectivo con escolares, que una escuela quedó empantanado, y un camión que venía, que pasó, resbaló y tocó el colectivo. Pudo haber sido una tragedia, no pasó nada, gracias a Dios. Eso pasó hace 20 días atrás. La ruta 6 es una ruta que vive con problemas, que está dentro del departamento de Villaguay, pero acá tenemos otro inconveniente. Está la ruta 18, ruta nacional 18, que une la ciudad de Concordia como Paraná, que son dos ciudades referentes a la provincia de Entre Ríos. Aquí se estaba construyendo una autovía, y a partir del 2015, al fin del 2015, hay que decirlo, es así, se suspendió esta obra y quedó abandonado. Casi el 80% de esta ruta ya estaba terminada de la doble mano. Faltaban hacer algunos puentes. Quedó totalmente abandonada. Es decir, todo lo que se construyó, que es casi un 70-80%, está tapado de malezas. Eso atraviesa la provincia de Entre Ríos. Aparentemente se iban a terminar los dos tramos cerca de Paraná y de Concordia, no se han culminado como corresponde. Pero si después entras a recorrer otras rutas de la provincia, caso de la 127, que es otra ruta que une otros departamentos, la propia ruta 6 al sur de la provincia de Entre Ríos, esta propia ruta 20 más al sur también tiene inconvenientes. Ayer me decía una persona en la ruta 14, la autovía, cuando llueve tenés la opción de ir en lancha si querés, porque se niega mucho, hay muchos baches. Así que hay una infraestructura vial bastante complicada en la provincia de Entre Ríos. Bueno, seguramente no se hicieron, hay que reconocer también que en estos últimos años no se hicieron obras nuevas, lamentablemente, y ahora en el momento de que empiecen a trabajar van a tener que trabajar y mucho, porque yo creo que las necesidades no solamente están en esta ruta 20, que se cobró la vida de esta joven docente de 37 años, sino que hay otras rutas también muy complicadas y aún peor que la 20. Bueno, lo vamos a seguir con atención. Gregorio, te agradecemos por este reporte allí desde el lugar de los hechos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar en contacto. Ya hemos estado en otras oportunidades, por reflejar. Es necesario, la gente está preocupada. Justamente ha pedido que por ahí los medios, no solamente de la zona, sino que los medios provinciales y nacionales se tomen carta en el asunto, porque por ahí los medios, como sabemos, somos un poco lo que tenemos que interceder como para que a veces se llame un poco la atención y se comiencen a dar soluciones, ¿no? Así que le agradecemos nosotros también por este contacto.